El Antiguo Egipto, o antigua cultura egipcia, fue una civilización de la parte oriental de África del Norte. Se concentró a lo largo del curso inferior del río Nilo, en lo que hoy es el estado moderno de Egipto. Hoy te queremos hablar de algunos datos curiosos sobre Egipto, cosas que quizá no sabías, pero seguro que estas curiosidades del antiguo Egipto te sorprenderán. Comenzamos con la lista de curiosidades. Las mujeres egipcias gozaban de una amplia gama de derechos y libertades. Si bien pública y socialmente las mujeres egipcias eran vistas como inferiores a los hombres, disfrutaban de una gran independencia jurídica y financiera. Podían comprar y vender propiedades, ejercer como jurado, testar y celebrar contratos legales. Las mujeres egipcias en general no solían trabajar fuera de casa, pero las que sí lo hacían percibían el mismo salario que los hombres. A diferencia de las mujeres griegas que eran propiedad de sus maridos, las egipcias tenían derecho a divorciarse y volverse a casar. Incluso negociaban contratos prenupciales en los que se incluían todos los bienes y riquezas que la mujer aportaba al matrimonio y eran compensadas por ellos en caso de divorcio. Los egipcios tenían muchas mascotas. Los egipcios veían a los animales como encarnaciones de los dioses y fueron una de las primeras civilizaciones en tener animales domésticos. Eran especialmente aficionados a los gatos, que asociaban con la diosa Bastet, pero también tenían una especial reverencia por los halcones, ibis, perros, leones y monos. Muchos de estos animales ocupaban un lugar especial en la casa egipcia y a menudo eran momificados y enterrados con sus amos después de su muerte. Otros eran utilizados para trabajar, como perros y monos, que eran adiestrados para patrullar junto a los oficiales que velaban por la seguridad. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. La vida de un constructor de pirámides, desde luego, no era fácil. Los esqueletos de estos trabajadores muestran signos de artritis y otras dolencias. Pero las evidencias sugieren que estas construcciones no fueron levantadas por esclavos, sino por trabajadores asalariados. Estos trabajadores eran artesanos y obreros temporales. Un grafiti encontrado cerca de estos monumentos sugiere que a menudo las cuadrillas de obreros se ponían nombres chistosos, como los borrachos de Miserinos o los amigos de Khufu. La idea de que los esclavos construyeron las pirámides a golpe de látigo la sugirió el historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. Pero hoy en día los historiadores coinciden en que eso es un mito. Es cierto que los egipcios tenían esclavos, pero los utilizaban como sirvientes domésticos. Los trabajadores egipcios organizaban huelgas. A pesar de que el faraón era considerado como una especie de dios viviente, los trabajadores egipcios no tenían miedo de protestar por una mejora de sus condiciones laborales. El ejemplo más famoso se produjo durante el reinado de Ramsés III, cuando los trabajadores que participaban en la construcción de la necrópolis real de Deir el-Medina no recibieron su pago habitual en grano. Se organizó una de las primeras huelgas de las que se tiene constancia en la historia. La protesta se hizo en forma de sentada. Los trabajadores entraron en los templos cercanos y se negaron a salir hasta que sus quejas fueran escuchadas. Funcionó y a los obreros se les pagó lo que se les debía. Cleopatra no era egipcia. Aunque Cleopatra VII nació en Alejandría, en realidad formaba parte de una larga estirpe de macedonios descendientes de Ptolomeo I.
uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alejandro Magno. La dinastía tolemaica gobernó Egipto desde 323 a.C. hasta 30 a.C. y la mayoría de sus líderes mantuvo su cultura griega. De hecho, Cleopatra fue uno de los primeros miembros de la dinastía tolemaica que aprendió a hablar la lengua egipcia. El tamaño era importante. La longitud del vendaje de una momia era de aproximadamente 800 metros. Esta medida garantizaba un perfecto y total recubrimiento del cuerpo. Cuestión de barbas. ¿Nunca os ha llamado la atención al contemplar las estatuas de los faraones que unas tienen la barba más recta y otras curvada? Si está recta, es una representación del faraón vivo, pero si la barba es curvada, quiere decir que el faraón ya ha sido divinizado, o sea, ha muerto. Los faraones egipcios a menudo tenían sobrepeso. La dieta egipcia a base de cerveza, vino, pan y miel tenían un alto contenido de azúcar y los estudios muestran los estragos que pudo haber hecho en las cinturas reales. Los exámenes de momias indican que muchos gobernantes egipcios tenían sobrepeso e incluso eran diabéticos. Un ejemplo notable es la legendaria reina Hatshepsut. Mientras que en su sarcófago aparece representada como esbelta y atlética, los historiadores creen que en realidad era obesa y calva. El luto. Para los antiguos egipcios, el color para el luto no era el negro, sino el blanco. El color negro no era símbolo de fatalidad, sino de fortuna. Las riberas del Nilo quedaban negras al verse cubiertas del abundante limo tras una crecida. Eso era un presagio de que habría una buena cosecha. Las momias medicinales. La palabra momia viene del vocablo árabe mumia, sustancia negra parecida a la brea y que se conoce como betún. Se creía que el betún poseía propiedades curativas. Por ello, cuando los árabes vieron las primeras momias ennegrecidas por el aceite de embalsamar, pensaron que habían encontrado un sustituto del betún y las molieron para utilizar como medicamentos. El deporte muy presente. Muchos de los deportes que se practican hoy ya fueron practicados por los antiguos egipcios. Inscripciones en muchos monumentos indican que se practicaba la lucha libre, pesas, salto de longitud, natación, remo, tiro con arco, pesca, atletismo. Reyes y príncipes asistían a estas competiciones deportivas y alentaban a los equipos. Tenían establecidas sus reglas, árbitros neutrales, uniformes de jugador, entre otras. Tanto el ganador como el perdedor recibían un collar como premio. El ganador, el collar a su superioridad, y el segundo por su espíritu deportivo. Los antiguos egipcios forjaron uno de los tratados de paz más antiguos de la historia. Durante más de 2 siglos, los egipcios lucharon contra el imperio hitita por el control de las tierras de la actual Siria. El conflicto dio lugar a enfrentamientos sangrientos, como la batalla de Kadesh en 1274 a.C. Como egipcios e hititas debían hacer frente también a las amenazas de otros pueblos, en 1259 a.C., Ramsés II y el rey hitita Hattusil III negociaron un famoso tratado de paz. Este acuerdo puso fin al conflicto y decretó que los dos reinos se ayudarían mutuamente en caso de invasión por parte de un tercero. El tratado egipcio-hitita
es considerado uno de los primeros de los que se tiene noticia y se puede ver una copia en la entrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. La barca de Keops. La barca de Keops, de 43 metros de longitud, fue hallada en una fosa situada al pie de la Gran Pirámide. Se encontraron los planos del montaje y nada más ni nada menos que 1.224 piezas. Una vez montada, se llegó a la conclusión que podía navegar por alta mar, de manera que los antiguos egipcios podrían haber llegado hasta América. Ni un pelo de tontos. Las pelucas alcanzaron una gran importancia. La mayoría de los antiguos egipcios, ellos y ellas, se rapaban la cabeza y usaban pelucas. Estas eran muy variadas. Incluso se han llegado a encontrar alguna rizada y de diferentes longitudes. Las cuidaban con sumo esmero. Pintarse los ojos con col. Con ello, los antiguos egipcios conseguían también protegerse de los excesivos rayos del sol, además de conllevar un significado místico de protección. Ojo de Horus. Hombres y mujeres se maquillaban. La vanidad es tan antigua como la civilización, y los egipcios no fueron una excepción. Tanto los hombres como las mujeres llevaban grandes cantidades de maquillaje, que según ellos les brindaba la protección de Horus y Ra. Los cosméticos los fabricaban moliendo minerales, como la malaquita y la galena, y con esta mezcla obtenían una sustancia llamada col, que aplicaban alrededor de los ojos con instrumentos hechos de madera, hueso y marfil. Las mujeres también aplicaban pintura rojo a sus mejillas y teñían sus manos y sus uñas con henna. Ambos sexos utilizaban perfumes a base de aceite, mirra y canela. Los egipcios creían que su maquillaje tenía poderes curativos y no iban del todo desencaminados. Se ha demostrado que los cosméticos a base de plomo usados a lo largo del Valle del Nilo ayudaba a evitar infecciones en los ojos. La cirugía estética. En el siglo XV a.C., en el Antiguo Egipto, se practicaba la cirugía estética, pues arqueólogos alemanes y egipcios han encontrado pruebas, no solo de momificaciones para conservar los cuerpos, sino también técnicas quirúrgicas para hacer prótesis, como en el caso de una joven que se amputó un dedo y se le sustituyó por uno de madera sujeto con una banda de cuero. Hacían filas hasta en aquella época. Hacer fila ya era algo habitual en el Antiguo Egipto, tanto para cortarse el pelo como para realizar un trámite oficial. Los obreros acudían a la tesorería con una bolsa de tela y esperaban turno hasta que eran llamados y recibían los alimentos, la sal y las bebidas que les correspondían. El origen de algunos utensilios. ¿Sabías que muchos de los utensilios domésticos que utilizamos fueron inventados o utilizados por los antiguos egipcios? Entre ellos están la llave y cerradura, los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, los desodorantes, el cepillo de dientes y hasta la pasta dental. Estas fueron las curiosidades del Antiguo Egipto. Curioso, ¿verdad?